esta diapositiva que tiene que ver con el factor climático de la precipitación. Independientemente del nivel de precipitación que se tenga, algunos autores mencionan que las mejores condiciones para la producción de mango se presentan cuando la mayor parte de las lluvias inciden en el y en el invierno. Que se presente un periodo seco bien definido. A ver, este periodo es importante sobre todo en aquellos cultivares a los cuales les vamos a aplicar nitrato de potasio, nitrato de amonio, nitrato de calcio, como una práctica tendiente a hacer desfasamiento de la producción. En este caso, y cuando llevamos a cabo esta práctica, requerimos someter a las plantas, ejemplo Manila, que es de los cultivares que mejor responde a la aplicación de los nitratos, a un periodo 3. A lo mejor muchos de ustedes van a decir que cómo de manera práctica pueden definir que la planta está en un estrés hídrico sin necesidad de muestrear el suelo. Jóvenes, los síntomas se observan en el follaje. ¿Y cuando se dan cuenta ustedes? Cuando la hoja sufre epinastia o se encuchara, lo que le llamamos encucharamiento, y que el color verde normal se torna verde cenizo. Ustedes pueden asegurar que en ese momento la planta está lista para la aplicación de los nitratos de potasio. Ojo, jóvenes, hablamos ya de plantas en producción, no vayan a querer hacer eso al primer año, no. Hablamos de plantas en producción. Esto o esta condición de estrés hídrico no se hace determinante en el caso de la aplicación del PBZ o el paclobutrazol. Cuando ustedes hacen aplicaciones de PBZ a los árboles como Tommy, Ken, ahí requieren que el suelo esté a capacidad de campo, es decir, que tenga humedad. Esa es una de las condiciones básicas para la aplicación de los PBZ. Entonces recuerden, aplicaciones de nitrato, la planta tiene que estar en estrés hídrico. Aplicaciones de PBZ a capacidad de campo. Eso lo veremos un poquito más a detalle en la producción forzada. Okay. A ver, ¿qué es importante también? Que se alterne la época lluviosa y la época seca. Y esta última, la época seca, debe coincidir con el periodo de prefloración. Vean, si ustedes quisieran darse una idea más o menos de los requerimientos para un huerto adulto en términos de volumen, puede ir desde 11,000 metros cúbicos por hectárea por año hasta 17,000 metros cúbicos por hectárea. Esto no quiere decir que van a encontrar una referencia más baja que 11. También hay algunos artículos o revisión de literatura que hablan de 7,000 metros cúbicos por hectárea por año. Pero si ponemos ese margen, pues estamos suponiendo que contamos con riego para cubrir el mínimo de necesidades hídricas de las plantas de mango. Existe, sí existe, pero es muy poca la información sobre los requerimientos reales de agua para el cultivo del mango. Pero también vean estos frutitos, miren, y este es un daño por exceso de lluvias que presentan algunas variedades de mango, como es el rajado de la fruta, tras lluvias abundantes y frecuentes.
que también es condicionante. A veces nosotros como ingenieros o como técnicos pensamos en los mejores tipos de suelo para el establecimiento de plantaciones, inclusive para el cultivo de granos y hortalizas. Y empezamos a pensar en las propiedades físico-químicas del mismo y hablamos de conductividad eléctrica, de presencia de carbonatos, bicarbonatos, cloruros, etcétera, etcétera. Y también le vemos que cuente con una textura que nos permita una cierta capacidad de retención de agua, que tenga un cierto nivel de fertilidad, que tenga un porcentaje entre 4 y 5 de materia orgánica. Y buscamos los suelos más ideales pensando que México esté lleno de eso, pero la verdad es que no, ¿verdad? Y por eso a veces nos llevamos chascos y encontramos plantaciones que se salen fuera del rango que previamente nosotros les definimos como óptimos para la producción de frutales. Y que sí se van a encontrar muchos hijos. Hay algunos grupos que han tenido la oportunidad de ir a Zitácuaro a ver producción de durazno y guayaba y han podido contrastar condiciones de lomerío contra valle en la producción, por ejemplo, de guayaba. Y nos damos cuenta que la guayaba establecida a una mayor altitud en esa zona produce más precozmente que la del valle. Allí en esa misma condición podemos o se pudo observar unos poquitos árboles de mango en una condición pedregosa que pues todo el mundo dice, profe, ¿qué pasó aquí con el contenido de materia orgánica, con la profundidad? Pues ahí es donde les digo que uno se lleva como chascos en estas condiciones. Y el árbol estaba produciendo, pero era pura piedra. ¿Cuál era la ventaja de esa zona? Que el señor tenía el riego a pie de huerta, que semanalmente podía aplicar riego. Pero miren, en ese sentido, y sí es recomendable dejar o descartar aquellos suelos que son completamente arcillosos. Ustedes los ubican porque son chiclosos y cuando se secan se compactan en demasía y limitan mucho el crecimiento de la raíz. Y entonces, si esa condición de sequía muy prolongada y no permite la capacidad de exploración del sistema radicular, pues también se ve afectado el crecimiento de la parte aérea. Y si a eso usted le suma que el crecimiento en biomasa radicular tiene que ver con una mayor capacidad de absorción de agua y nutrimentos y tiene que ver con una mayor biosíntesis hormonal, pues si eso se limita y son fundamentales dado que se van hacia la parte aérea, pues tendremos una disminución drástica en el crecimiento de las plantas. Cuando los regímenes de precipitación son abundantes, y en este caso nos referimos a condiciones de trópico, pues prácticamente es suficiente con lo que cae de precipitación en esas zonas. Pero también ligamos a que cuando tenemos un exceso de precipitación y que los árboles están muy compactos o muy cerrados en cuestión de follaje y en el interior sabemos que se forman microclimas. Bajo estas condiciones serían propicios para el desarrollo de algunas enfermedades como es la antracnosis y esta condición se ve favorecida en aquellas zonas donde la precipitación puede ser mayor a los 1000 milímetros de agua. Por eso decimos, y en muchos de los casos con cierta razón, que es más importante la distribución de la precipitación que la cantidad, porque podemos tener una precipitación
precipitación abundante y en un periodo relativamente corto. ¿Sí? Y que por condiciones edáficas de filtración, percolación, evapotranspiración, etc., las plantas entrarían a un estrés hídrico cuando la precipitación es en un periodo muy corto. Por eso decimos que preferimos que esa cantidad de precipitación esté distribuida en 3, 4 meses a lo largo del año. También hay un efecto de la presencia de lluvias en la etapa inductiva de las plantas de mango. Entendida esta etapa como el primer mensaje que envían las hojas y que puede ser retralogado. Cuando coincide con la etapa inductiva, y ustedes ya lo vieron bastante con el profesor Refugio, donde entendemos que todo el proceso de la floración puede estar comprendido por la etapa inductiva, la de iniciación, la de evocación y la diferenciación. ¿Por qué decimos, y a veces les hacemos mucho hincapié en la etapa inductiva? Porque esta es una de las que está caracterizada como reversible o no reversible en función de condiciones ambientales y de manejo. Ejemplo, si ustedes en plena etapa inductiva o un poquito antes aplican nitrógeno, ¿Se escucha, profe? ¿Qué pasó, Maldonado? Es que se escuchaba un poco de interferencia, profesor. Ya. Bueno, a ver si ahorita ya me escuchan de mejor manera. Es que sí, ya se le escucha mejor. Ok, jóvenes. Miren, yo les comentaba que la etapa inductiva es la que más les recomendamos que tengan cuidado con la implementación de las prácticas. ¿Qué quiere decir? Que previo a esta etapa ustedes no realicen riego ni realicen aplicaciones de nitrógeno. Y si a eso le suman, pues que coincida el temporal, las yemas o muchas de las yemas, en lugar de irse a condición reproductiva, se van de forma vegetativa. Hay una etapa dentro del proceso de floración que ya decimos y lógicamente lo pensamos que es irreversible. Cuando la yema ya diferenció en primordios de sépalo, pétalos, estambres y carpelos, que es conocida como la diferenciación floral, pues allí ya es irreversible. Y ustedes saben de varias prácticas tendientes a incrementar el número de flores. A ver, pero ¿ustedes qué entienden por letargo? ¿Qué es el letargo para ustedes, jóvenes? Pues nosotros, profe, vimos en el curso anterior que es la detención o la disminución notoria significativa del crecimiento de una planta o de un órgano. Y también nos dieron 3 tipos de letargo. Uh-huh. Y en el caso de los frutales tropicales y subtropicales, ¿qué lo hace diferente con los caducifolios? Pues los Que caducifolios. solo presentan. No, sí, adelante, Sam. Que en este caso el mango y los perennifolios van a presentar un letargo denominado quiescencia que pues se va
favorecer el crecimiento cuando se den las condiciones apropiadas para que se efectúe. Ya. A ver, pero ustedes vieron, por ejemplo, el endoletargo. Sí, profe, nos dijo que eran otras formas como de terminología, pero no nos los dio de esa forma, sino como reposo inicial, reposo profundo, reposo final. Solo que no Ok. recuerdo cuál era la relación No, con el mire, endoletargo. allí en ese caso, cuando les hablan de reposo inicial, reposo profundo y terminal, los perennifolios no tienen el reposo profundo. ¿Qué quiere Así decir? es. Ajá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no se defolian completamente. Y la otra, la diferencia está en que para los caducifolios, para sacarlos de esa condición, requieren de la acumulación de horas frío, y los frutales subtropicales y tropicales no requieren de la acumulación de horas frío. Ok, pero está bien, o sea, nosotros a veces definimos letargo como la detención visible y temporal de cualquier órgano de la planta que presente un meristemo, pero sí es como también a veces mucha gente lo define como la disminución en el metabolismo de la planta. Sí, es cierto. Y nosotros les hablamos de, por ejemplo, de paraletargo, que es una condición debida a la presencia de la yema apical, que inhibe la brotación de las yemas axilares. Y cuando tumbamos o cortamos la yema apical, hacemos que las yemas axilares salgan de la condición de paraletargo. Y luego les decimos de la eco, que en su prefijo lleva lo que significa, ¿no? Debido a condiciones ambientales. Ok, jóvenes, muy bien. Excelente. A ver, miren, también pensamos desde el momento en que establecemos una plantación de mango. Nosotros definimos la distancia entre hileras y entre plantas, pero también estamos pensando que en sus primeras etapas de crecimiento, la planta requiere de riegos con mayor frecuencia. Y ustedes lo pueden ligar a lo mejor al tamaño de la raíz, a que queremos garantizar el establecimiento de la planta, etcétera, etcétera. Árboles jóvenes de mango requieren humedad constante para crecimiento vegetativo. Recuerden que el crecimiento vegetativo es antagónico de crecimiento reproductivo. Lo requieren, y para garantizar buena calidad en tamaño en la etapa de amarre y crecimiento del fruto. Pero ojo, las plantas de mango no toleran las sales en el suelo que estén entre 200 y 300 partes por millón, ya que ocasiona quemadura de la hoja y raíz. La conductividad eléctrica no debe ser mayor a 1.4, ya que se producen daños y se ha encontrado en este tipo de portingertos. Los gomera, que son tipo español, gomera 1, gomera 3 y gomera 4. A ver, jóvenes, ¿algún comentario nada más allí para precipitación en mango? Escucho. Profe, Ande. en caso de que haya muchas sales en el suelo, la misma agua, bueno, la aplicación de agua ayuda para lavarlo, ¿no? Sí, joven. Para la disminución, pues, de las sales. Siempre y cuando sean diferentes en concentración, no vaya a decirme que el agua de riego que usted suministra tiene ese contenido de sales y de por sí el suelo también ya tiene sales. No. Si usted garantiza que el agua de riego esté por niveles muy bajos de sales, el hecho de aplicárselo al suelo, pues sí va a influir en el lavado, ¿no? Sí, joven, eso sí. Pero luego encontramos aguas de pozos que tienen niveles muy altos
de sales o de bicarbonatos, cloruros. Por eso generalmente hacemos análisis de agua para riego. Pero sí, joven, inclusive si lloviera un resto y el suelo es salino y se filtra, se percola, sí va a ayudar al lavado de sal. Sí, eso sí no se lo niego. Dale, Algo, gracias, profe. algo más, jóvenes. Profe, entonces cuando vamos a hacer un programa de riego para el mango, tenemos que hacer a fuerza un análisis de agua. Sí, es recomendable, joven. O al menos de que usted tenga antecedentes de que ese pozo ya está en uso y no ha ocasionado problemas en X cultivos. Y si es para mango, mucho mejor, pues ya tendría la certeza de que no va a tener daño. Pero si no, es recomendable, óigalo bien, es recomendable que sí conozca las propiedades del agua que está utilizando. E inclusive, ¿para qué, jóvenes? Porque a veces se diseñan sistemas de fertirriego, ¿sí? Y para eso requerimos conocer las características del agua. Sí, joven. ¿Algo Profe, más? Mande. pero igual existen productos para disminuir o aumentar, ¿no? Ya sea la conductividad eléctrica o el pH. Sí, joven. Sí, sí hay. Inclusive también, por ejemplo, lo que se utiliza para lavar las sales de la tubería de los sistemas de riego. A ver, jóvenes, permítame tantito. ¿Qué pasó? Buen día. Hey. Midiendo para el invernaderillo. Ah, ok. Sí. Ok, es que mira, yo ahorita estoy en clase. Y ya, espérame, y Abelardo trae a los técnicos capacitándolos para poda, pero ahorita le marco a Juan para que estén al pendiente. ¿Va? Jóvenes, espérenme tantito, ¿no? Sí, profesor, no se preocupe. Sí, profe, no se preocupe.
A ver, ahora sí, jóvenes, miren, hay condiciones, por ejemplo, de pH ácidos, donde una de las prácticas que se utiliza con frecuencia es la aplicación de cal para subir el pH, ¿no? Hasta se me fue el avión porque nos interrumpieron. A ver, jóvenes, pero miren, desde un principio yo les decía que cuando iniciamos una plantación consideramos muchos factores y quizás el profesor Refugio en el diseño, establecimiento y manejo de una huerta ya les habló de todos los que se toman en cuenta. Hablamos de condiciones edáficas, hablamos de condiciones de genotipo, hablamos de condiciones ambientales. Y desde ahí decimos, bueno, pues aquí casi no hace viento, no tenemos necesidad de controlar ese factor ambiental, pero muchas veces sí lo hay y es frecuente y es intenso. Y pensamos en los factibles daños que le pueda ocasionar a la planta. Y hablamos de vientos que tengan una velocidad mayor a 20 kilómetros por hora y que sean frecuentes. Pues. Si se presentan un día y dura, no sé, media hora, una hora, pues a veces no diseñamos algo para controlar lo adverso de ese factor ambiental. Pero miren, aquí ustedes, ahorita al término de que les presente 2 diapositivas sobre los vientos fuertes mayores a 20 kilómetros por hora y los daños que pueden ocasionar. Se lo pueden poner casi desde el momento del trasplante y ustedes se darán cuenta que por lo regular ponemos un tutor para asegurar que la planta se vaya lo más derechito posible. Porque si no, imagínense así que el viento la traiga todo para allá y para acá. Puede ocasionar que deformaciones de la planta, que crezca de manera torcida, etc. Podemos hablar en términos generales, que modifica la forma del árbol, ocasiona rosaduras entre los frutos, como ven en la diapositiva, y que a veces pierden estética y en consecuencia valor comercial. Y muchas veces este daño lo confundo con el ocasionado con antracnosis. ¿Qué hace también? Incrementa el consumo del agua, puede llegar a defoliar completamente el árbol, puede ocasionar ruptura de ramas por la carga de fruta, altas humedades en etapas críticas del desarrollo disminuye el estrés. ¿Qué más, jóvenes? Miren, el periodo entre floración y cosecha es más susceptible al daño por viento, porque imagínense estos frutitos y este tirso, acuérdense que le llamamos tirso a la inflorescencia del mango. Pero pónganle en estas 2 fotos que están en la parte, pónganle vientos fuertes, frecuentes, y me van a decir muchas cosas, caída de flores, caída de granos de polen, caída de frutos, disminuye la actividad de los agentes polinizadores, en consecuencia menor número de flores polinizadas, menor número de flores fecundadas, etcétera, etcétera. Puede volcar las plantas jóvenes, secamiento de flores, reducción de la viabilidad del polen y caída de flores y frutos, daños mecánicos en flores, hojas, flores y frutos, y disminuir la actividad de los agentes polinizadores. A ver, jóvenes, pero aquí hablamos nada más del bien. ¿Qué pasaría si ustedes empiezan a conjugar, por ejemplo, mucho viento y baja humedad relativa? Y me lo ponen en las etapas de las 2 imágenes superiores, en plena floración, cuajado y desarrollo de frutos. ¿Qué más me dirían aparte de lo que está descrito en las diapositivas? Cuando ustedes
tienen la condición de baja humedad relativa y alta intensidad o velocidad de viento. ¿Qué más les diría? ¡Ánimo! Los escucho, jóvenes. ¿No? A ver, vamos a ver, pues. ¿Quién es García Medina? Aquí, profe. A ver, joven, échenos un comentario de eso que pregunté. Pero a ver, vuélvame a repetir la pregunta, profe, por favor. A ver, joven, sí está viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí, aquí la estoy viendo. A ver, fíjese en las dos imágenes o en las imágenes superiores, donde está el Ajá, tirso y donde está el tirso, ¿sí? sí. Ok, nada más en esas dos imágenes. A esas dos imágenes lléveselas a la práctica o al terreno de producción. Y Ajá. allí se va a presentar alta intensidad de vientos y baja humedad relativa. Aparte de lo que ya describí aquí, ¿qué otro daño podrían sufrir las plantas en esa etapa? Pues justamente en la izquierda, en la superior izquierda que está en esquina, pues debido al viento puede haber rozamiento entre frutos, lo cual lo cual serían, bueno, ya lo tiene acá como daños mecánicos, pero pues sería por el viento y, y pues podría ser igualmente caída de flores y pues ¿qué más podría ser? Podría ser también daños mecánicos en ramas, pues con el peso que tiene de los frutos, si hay un fuerte viento, podría quebrar las ramas. Y, y pues no sé qué más, profe, pues aquí viene completa su esquema, viene completo. Pues yo diría que falta algo. Pero bueno, gracias, García. Dale. Vamos a buscar otro que complete. A ver, ¿quién es Sandoval Lara? Yo, profe, presente. Échale, complemente la respuesta de su compañero, joven. Pues algo que no se menciona aquí en su diapositiva es que pues los daños que produce el viento en las flores o en los frutos pues van a provocar ¿cómo se llama ya? Daño físico. Y ese daño físico va a provocar la síntesis de etileno en el árbol. Eso yo complementaría con eso, que no se menciona y que también se produce cuando los vientos son fuertes, en este caso, pues en el mango. Ok. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Podría ser también deformación de los frutos, ya que no se va a dar una polinización estable, entonces los frutos van a salir deformes. A ver, en el caso de los mangos, Exactamente. no está tan descrito que la deformidad de los frutos se deba a una mala polinización. O sea, ¿qué voy? Quizás usted me haga referencia a las anonáceas, ¿no? Donde ciertos huecos o ciertas deformidades de los frutos sí se debe a una mala polinización. En el caso de los mangos, no está tan detallado que esa deformidad se deba a la polinización, ¿no? O a veces, fíjese, lo que puede suceder
cuando hay una mala polinización es que en este tamañito, en tamañito chiquito, a veces hablamos a tamaño canica, se caigan debido a una mala polinización. Pero allí todavía no especificamos que el frutito esté deforme para decir que fue por una mala polinización. Lo que decimos es que se cayó en esa etapa por una mala polinización-fecundación. Sí, eso sí. ¿Qué más? Profe, Sí, joven. pues solo complementar nada más de la imagen izquierda de arriba. Yes. Pues si hay un viento muy fuerte, se caerían los frutos que ya cuajaron, ¿no? Se disminuiría la cantidad de frutos. Sí, joven. Sí. Esa creo que no está, ¿o sí? Creo que no. No. Profesor, Ande. también puede afectar, por ejemplo, cuando el viento arrastra con polvo o tierra, llega y se impregna las hojas y eso evita que realice de una buena manera su actividad fotosintética. A ver, por la posición de las hojas. No, que el viento arrastre el polvo, por ejemplo, y entonces impregne las hojas y eso evite que realicen una buena, actuando como una barrera y que realicen una buena actividad fotosintética. Bueno, allí dependería qué tan frecuente sea esa condición de arrastrar el polvo, ¿no? Porque si es muy frecuente que lleve polvo, sí limita en cierto nivel la capacidad fotosintética, pero antes que eso, si es frecuente y es intenso, lo que va a ocasionar es defoliación o rajadura de las hojas antes de que se acumule el polvo. ¿Sí? Ahora imagínese que se caigan. Imagínese que se partan. Todos están pensando que la hoja o las hojas van a disminuir potencialmente su capacidad fotosintética. Y ahora imagínese un árbol completamente defoliado. Fisiológicamente, ¿qué le pasa a ese árbol? ¿Quién fue la que opinó? Fui yo, profesor. ¿Quién es usted? Ana Cristina. Ah, ya. A ver, joven. Pues, bueno, al no tener hojas, el árbol se vuelve ineficiente porque no tendría de dónde obtener sus nutrientes o realizar la actividad fotosintética. Ya. ¿Y ahora qué más? ¿Qué más pasaría? Pues los frutos serían de menor calidad e incluso tal vez el árbol podría llegar a secarse o vuelve a brotar. Floración, profe, Ah. también. La floración. No, pues sí, joven. Si se presentaran frecuentes e intensos, tendríamos grandes pérdidas en la etapa de floración. Y en consecuencia, al Frutos tener sin menos frutos. flores, podríamos tener menos número de frutos por tirso. Y si todavía eso sigue, la presencia de vientos y agarra los frutitos chiquitos recién cuajados,
también hay cierta probabilidad que se caigan alguno o muchos de ellos. Que al final ustedes van a decir, profe, pues es una disminución drástica en el rendimiento. Ok, está bien. Pero vean, el efecto va a ser sobre el siguiente ciclo. Porque imagínense, se cayó mucha fruta. Todo el mundo está pensando en que no va a haber consumo de fotoasimilados, dado que el fruto es el órgano más demandante, ¿sí? Hasta que lo cortamos. Ahora, ¿quién le hace llegar lo que requiere el fruto para crecimiento y todo lo que necesita? La hoja, ¿sí? ¿Y quién más? Profe, Ey, ¿Y espérenme. la raíz, profe? Ande, joven, porque recuerden ustedes que hay dos tipos de transporte, ¿no? El que usted le llaman basipétalo y acropétalo. El acropétalo básicamente es ascendente, unidireccional y se debe al xilema. El otro es basipétalo, bidireccional, ¿sí? Y es vía floema. A ver, ¿quién contribuye para que el xilema sea más funcional? O para que digamos, a ver, raíz trabaja, explora, absorbe. ¿Quién le manda ese mensaje? ¿Las hojas, profesor? Las hojas, joven. Sí, porque recordaremos que las hojas tienen unas estructuras conocidas como estomas en las células epidérmicas. Y estas estomas transpiran y es pérdida de agua en forma de vapor. Entonces, ¿qué hace? Le dice, mándame. ¿Qué más va del suelo hacia la parte aérea? Pues muchos de ustedes dirán los nutrimentos, ¿no? El agua. Y lo que biosintetiza la raíz, que lo manda a la parte aérea. Ahora, fíjense, si se defolia, ¿qué va a pasar con la raíz? Disminuye su crecimiento. Excelente, ¿qué más? pues todo comienza desde la asimilación de nutrientes, profesor, del agua también, y a eso nos llevaría a una pérdida de desarrollo, o tal vez un desarrollo no tan notario. A ver, fíjense, a veces, bueno, no a veces, la raíz tiende a crecer en busca de agua, explora, ancla, biosintetiza. A ver, pero ¿dónde se lleva a cabo la biosíntesis? Porque ustedes vieron raíz y vieron que hay órdenes o hay jerarquía de raíces. ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profe, en las raíces con crecimiento primario. ¿Qué se lleva allí? La síntesis de citocininas. Las de orden primario. ¿Las más gruesas? ¿O cómo me lo puso? No. O en las más finitas. Las de reciente formación, profesor. Sí, las que tienen también son conocidos. ¿Eh? También son conocidos como Raíces con crecimiento primario. O los pelos absorbentes. pelos absorbentes y en algunos otros frutales como que no tienen pelos absorbentes. Por ejemplo, el aguacate. ¿Qué tienen?
Esos tienen ápices, jóvenes. Pero está bien. Imagínense que no creció, no exploró. El efecto al siguiente ciclo de producción. ¿Cómo sería? Bajo, ¿Por qué? porque, bueno, porque si está hablando que las raíces con crecimiento primario ya no van a sintetizar citocininas y estas, bueno, son las que se envían a la parte aérea. Y bueno, pues también disminuye la tasa fotosintética, entonces la acumulación de carbohidratos va a ser baja y por lo tanto, pues en el siguiente año la producción va a disminuir. A ver, usted es la jefa, ¿verdad? Sí. A ver, jefa, póngase esta situación. Ajá. Cero producción este año. ¿Por qué? Se cayeron los frutos, se defolió la planta. Ah, ok, ya entendí. Ajá. Por esa condición de que la parte aérea no obliga o no forza a la raíz a explorar y a todo lo que realiza la raíz. Simplemente, ¿qué va a hacer la raíz? Almacenar, ¿no? Sí. Y si almacena, ¿cómo prepara o qué mensaje le está enviando a la parte aérea? Pues que también se prepare, ¿no? Que comience a crecer. Sí, sí, sí. Y además, fíjese, ¿cómo se dan los flujos de producción en alternancia? Generalmente, sí, Ujú. les escucho, jefa. Ok, sí, profe, entonces me estaba confundiendo. Entonces la producción va a ser abundante porque si en este año hubo un factor que disminuyera la producción, en este caso que está mencionando el viento, pues la acumulación de carbohidratos, como lo mencionó, habrá un almacenamiento pues más abundante y por lo tanto la producción sería mayor. Ok, pero fíjense, aquí estamos asumiendo que fue por condiciones de clima. Ustedes pueden regular ese aspecto de la alternancia cuando las condiciones son buenas de producción. ¿Qué quiere decir? Que todo lo adverso se lo quitamos. Y este año el árbol produjo mucho. Al siguiente, ¿qué hacemos para disminuir alternancia? Pues muchos decimos vamos a hacer poda. Y si el árbol cargó en demasía, aplicamos una fuerte intensidad de poda para regular el comportamiento de los fotoasimilados y los niveles hormonales. Eso es lo que hacemos. Ahora, ¿qué también hacemos? Podemos implementar prácticas de inducción, como puede ser el anillado, podemos aplicar el estrés, podemos aplicar promotores de, de la inducción, ¿sí? Y obligamos al árbol a que se mantenga frecuentemente en ciertos niveles de producción. Pero cuando las condiciones son adversas, pues allí nomás nos persinamos y le decimos adiós, ¿no? Allí ya es un aspecto dentro del manejo de las plantas que nosotros no tenemos previsto que se presente de esa manera. Pero miren, vean estas plantas y vean que son árboles entre compactos y altos, pero que tienen mucho follaje en su parte media, que cuando llueve mucho y se conjuga con altas temperaturas, se presentan problemas como los que ya mencionamos. Pero ¿qué pasaría si el viento llega y en cierta manera empieza a sacudir el agua, empieza a cambiar la condición de microclima en el interior de las plantas? Pues también va a disminuir la probabilidad de enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que también puede ser benéfico en ciertas circunstancias.
A ver, miren, hace rato les decía que buscábamos las mejores características de los suelos. Profundos, entre 2 y 2.5 metros, buen drenaje, de fertilidad media a buena, suelos delgados, ¿sí? pH, decíamos, de 5.5 a 7.5, suelos alcalinos ya de 8 o muy ácidos, se dificulta la cuestión de la nutrición. 3 a 3 metros de profundidad. Otro factor que consideramos es la topografía del terreno. Y si se fijan, a veces en terrenos completamente planos, que podemos tener el 100% de mecanización, lo que ponemos en juego es la textura. Porque si fuera una textura completamente arcillosa y tenemos buena precipitación, a veces las plantas se someten a un estrés hídrico por exceso de lluvia, porque no se filtra, no se percola, no hay salida o no tiene buen drenaje el suelo. Y muchos de ustedes dirán, profesor, pero podemos hacer canales de desagüe. ¿Qué quiere decir? Bloquean la plantación y empiezan a establecer canales de desagüe. Eso sí es cierto. Sí. ¿O qué piensan con el tiempo? A lo mejor decir, le incorporamos composta, le incorporamos mejoradores de suelo, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos es mejorar la textura del suelo para tener una mayor filtración del agua y que la planta no dure tanto tiempo en un estrés hídrico por exceso. Ojo en esta del triangulito, pues prácticamente bajo esas circunstancias de pendiente, lógicamente todos ustedes piensan que el nivel de tecnificación va a ser mucho menor y en consecuencia le vamos a invertir o se nos va a dificultar las actividades como a lo mejor rastreo, barbecho, extracción de la cosecha, control de plagas y enfermedades por la simple pendiente, ¿sí? Que a veces dicen, profesor, pues lo podemos hacer en lo que le llaman a curvas a nivel, hacemos terraplenes, terrazas, lo que sea, pero el nivel tecnológico va a ser mucho menor. Y en el que sigue, que consideramos ideal, puede tener una pendiente del 5%, y ustedes podrán ver que por esa cuestión, pues el dren va a ayudar mucho la pendiente. Para que se den una idea, miren, suelos arenosos retienen el 7%, los francos, que ahí es donde caen todas las combinaciones de limo, arcilla, arena, y hablamos de limo franco arenoso, limo arcillo migajón, etcétera, etcétera. Y los suelos arcillosos retienen el 28%. Vamos a emparejarlo con el otro grupo. A ver, jóvenes, miren. Hasta allí, hasta donde vimos lo de la pendiente y lo de la retención de los suelos, sería lo referente a requerimientos edafoclimáticos de la planta de mango. Aquí ya empezaríamos algo que tiene que ver mucho con manejo y es la unidad de crecimiento vegetativo y reproductivo. Pero miren, generalmente decimos que el ciclo de una planta que nace, crece, se reproduce y muere, hablamos de que cuando mueren, pues producen semillas y nos referimos a aquellas plantas que producen flores o fanerógamas también conocidas y que la semilla habitualmente se encuentra en el interior del fruto y tiene en su parte interior el embrión, que bajo condiciones favorables puede dar lugar a una nueva planta. ¿Qué quiere decir? Favorables es que tenga oxigenación, que tenga agua, que la temperatura, etcétera, etcétera. Porque si nomás llegamos y las aventamos y nunca vamos ni a regarlas ni nada por el estilo, pues prácticamente no van a germinar.
Y muchas veces les ponemos, por ejemplo, las semillas de las malezas. Las malezas son maravillosas porque simplemente no tienen las condiciones para germinar, entran en latencia y cuando las condiciones del medio son propicias, salen de manera abundante. Aquí, pues también vamos a referirnos, por ejemplo, si ustedes siembran una semilla de mango y le dan el riego, la ponen también en una temperatura adecuada, que quiere decir no la vayan a llevar a una cámara de enfriamiento como los frutales caducifolios, a los cuales les aplicamos a veces las prácticas de escarificación y estratificación para favorecer la germinación de las semillas. Pues aquí no se vayan tan drásticos, ¿no? Aquí van a ver ustedes que a lo mejor, pues si hacemos una técnica, por ejemplo, quitar el endocarpio, la parte externa más dura. Luego sacamos la semilla y luego a la semilla le quitamos esa cascarilla café y la colocamos en el sustrato. ¿Qué pasaría si no quitamos la parte más externa? Pues prácticamente no va a prosperar. O muchas de las plantas no prosperan bajo esa condición o germinan aquí adentro, pero allí mismo se mueren. Entonces, miren lo que hacíamos en las prácticas. Es que cada equipo llevaba 3 frutitos por variedad que encontrara en el mercado de Texcoco. Luego esos 3 frutitos, si encontraba una sola variedad, llevaba 3 frutos, si encontraba 2, llevaba 6, si encontraba 3, llevaba 9. Y los caracterizaban empezando por el peso fresco de todo el fruto, y luego empezábamos a separar la cáscara, la parte comestible, la semilla, y conocíamos el porcentaje de cada una de las partes. Luego, ¿qué hacían? Le medían grados Brix con un refractómetro digital. Luego, la firmeza con un texturómetro. Luego, el color con un espectrofotómetro de esfera de la marca X-Ray. Determinaban el color en las coordenadas L, C y H. L, luminosidad. C, cromacidad. Y H, ángulo Q o desplazamiento del color. Se lo hacían estas características a la pura cáscara. Bien, jóvenes, una vez que ya estaba todo eso, procedían a extraer el endocarpio, lo lavaban bien y le miraban estas líneas que parecen como fibritas, que le llamamos nervación. Y esta la clasificaban en 3 tipos: la hundida, como si vieran la calle del surco; elevada, como si vieran el domo del surco; y plana o lisa al ras del endocarpio. Ahí lo clasificaban. Luego, ¿qué hacían? A lo mejor con una tijera de podar en cualquiera de los extremos de la semilla, viéndola así de frente, le hacían un corte y luego con la navajita le ayudaban para sacar la semilla. Luego, ya una vez extraída la semilla, le quitaban esa cascarilla café y procedíamos a clasificar la variedad. Pero antes de eso, las semillas de mango pueden permanecer viables por 2 semanas después de la cosecha, o periodos más prolongados disminuyen la germinación, llegando a ser nula a las 4 semanas. Pero miren, vean lo que se hacía. Aquí miren, si ustedes se fijan, tenemos la semilla. Y tenemos semilla o un esquema del cultivar Manila, cultivar Ataulfo. Y estos dos son considerados materiales poliembriónicos. Y en ambos cultivares pueden ver 4 embriones, marcados con el número 1, 2, 3, 4. Y acá hacia su izquierda tienen una semilla monoembriónica, en la cual la textura
de la semilla se ve pareja, no se ve que esté fisurada, como en esta otra semilla poliembriónica que no está marcada por números. Pero sin embargo, ustedes aquí logran ver las fisuritas que definen el número de embriones. Y entonces aquí, ¿cuántos verían? 1, 2, 3, 4. Y los pueden separar como en esta otra figurita, ¿sí? Y en base a eso decíamos si era poliembriónica o monoembriónica. Vean aquí, dice que las semillas de Manila tienen hasta 7 embriones, con 95% de poliembrionía. Y el cultivar Ataulfo tiene 5 embriones, hasta 5 embriones, con el 91% de poliembrionía. Si ustedes más o menos se basan en esta imagen, de que está enfrente de su computadora a la derecha, ahí pueden ubicar partes de la semilla. Pues tenemos el endocarpio fibroso, la testa, los tegumentos y cotiledón. Luego ya más adelante veremos más partes de la semilla. A ver, jóvenes, hasta ahí. Si logran diferenciar en cuestión de semilla, la que es mono y poli. Bueno. Sí, profe, sí se diferencia. A ver, jóvenes, quiero que esto le quede bien en claro para que no vayan a confundir. Poli, pues luego dice, más de un embrión. Mono, un solo embrión. Ok. En la monoembriónica, no se supone, se asegura que la plántula es de origen cigótico. En los poliembriónicos puede provenir de la ovocélula, sinérgida, antípoda o sacoembrionaria. Bajo esa condición decimos que son clones de la planta madre. ¿Qué quiere decir? Que llevan todas las características de la planta madre. ¿Quedó claro? Profe, ¿en cuál de los casos es clon? En los poliembriónicos. Nada más una de las plantulitas. Mira, más adelante, a ver, déjate, te muestro acá más adelante. Aquí mira. La semilla monoembriónica únicamente te genera una plantulita, ¿sí? Origen cigótico. Pero ahora ve la poliembriónica. Aquí en este caso tuvo 1, 2, 3. En esta condición, y en la mayoría de los casos se refieren que la planta más vigorosa de estas 3 es del origen cigótico. Y las otras provienen de lo que te acabo de mencionar, de la ovocélula, sinérgidas, antípodas o saco embrionario. ¿Sí quedó más claro, joven? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, jóvenes, ahí? Échenle, jóvenes. Profe, Vale. las semillas poliembriónicas, todas las semillas van a germinar, ¿verdad? A ver, ¿cómo estuvo esa pregunta? Bueno, digamos, todas van a salir muchas plantas en esa semilla, o nada más es una. No, joven. En la poliembriónica, para que usted la considere poliembriónica, tiene que salirle más de una. Ojo, Pérez. Usted puede tener bien precisa antes de establecer que es poliembriónica.
Pero luego por X motivo, a veces nomás germina una de todos los embriones que tiene. Pero usted ya la definió como poliembriónica. ¿Qué quiere decir? Que algo anormal sucedió con el resto de los embriones. Pero una poliembriónica le tiene que dar más de una, ¿sí? Hasta 7 plantulitas le puede dar. Cuando germina. ¿Sí? Pero Cuando- todas Profe, pueden ser. perdón. A ver, deje que pregunte, joven. ¿Cómo dijo, joven? Es que, digamos, si las 7 plantulitas germinan, las 7 puede ser llegar a crecer. Sí, joven. Si usted las deja así, nomás que ahora pregúntese, ¿para qué quiero 7 en el mismo punto? ¿O va a ser polinjertos o qué? Porque en ese caso, 6 serían idénticas. Y si usted considera el ritmo de crecimiento que más adelante vamos a ver, pues yo diría que en poquitito tiempo tendría un huizache, joven. Aquí. Y además, fíjese que la mayoría de las plantaciones comerciales es recomendable establecerlas con un solo cachito o que vengan de una sola plántula, ¿no? Pero sí le pueden germinar las 7, joven. Nada más que ahora pregúntese, las 7 o las puedo separar, a lo mejor era donde venía su pregunta, ¿no? Que si las puede separar y establecerlas de manera independiente. Porque sí le pueden germinar, joven. Sí. Pero mire, ve aquí cómo se pueden separar los embriones. Ahora, ubíquese donde puse al joven. Ahora, espéreme, deje que cargue. A ver, mire, joven, siendo claro, si usted ve que desde el momento en que sacó la semilla, usted ve que tiene 2 embriones, la probabilidad de que le germinen los 2 embriones es muy grande. Y si usted ve que tiene 3, pueden germinarle los 3. Si usted ve que tiene 4, pueden germinarle los 4. Sí pueden germinar el número de embriones que usted ubique en la semilla. Sí le pueden germinar todos, si a eso se refiere. Nada más en la germinación. Sí, más o menos. Aquí, mire, joven. Aquí usted tiene 3. A lo mejor identificó los 3 embriones en la plantulita que tiene 3 aquí. La más alta, ya. La segunda de su izquierda hacia la derecha. Ahí germinaron los 3 embriones. Ahora usted me podría decir, o yo le podría decir a usted que si los puede separar y establecerlos de manera independiente, sí se puede también. Siempre y cuando usted ubique bien y no lastime considerablemente las raíces de cada una de las plantulitas. ¿Quién fue el que preguntó? Yo, profe. ¿Y le quedó un poquillo más o se confundió más? Sí, quedó claro, profe. Gracias. Ok. A ver, vamos a que se regrese, pues.
Este internet está muy lento. A ver, mire. Ustedes podrán ver aquí que existen muchas variedades, mucho más con características monoembriónicas. Y tienen su imagen a los extremos. Y ahí se pueden dar una idea de cuál es monoembriónico y cuál es poliembriónico. Y vean todos los monoembriónicos. Pueden agarrar a Haden, está Davis Haden, está Tommy Atkins, Ken, Kate, Joe Welch, Mapuleo, Irving, Fabián, Brooks, Edward, Bombay Green, pues, Bombín, Canto, Carrie, Corazón, Chausa, Eldon, Fabián, Florigon, Galigo, Pia, Graham, Granada, Irving Rojo, Jacqueline, Julie, Lucio, Manzanillo Núñez, Austin, Pop, Ruby, Sensation, Smith, Springfield, Van Dyke, Vicis y Sil. Y luego tienen unos poquitos como poliembriónicos: Manila, Kensington, Diplomático, Ataulfo, Campodiana, Corriente, Chapeteado, Esmeralda, Langra y Pin. A ver, jóvenes. Y también, ojo, acuérdense, jóvenes, que es por equipo. Miren, a esas listas de monoembriónicos y poliembriónicos, ustedes me van a mandar únicamente los nombres de 10 materiales que sean poliembriónicos y 10 que sean monoembriónicos, sin que se repitan con los que les acabo de leer. También, ¿qué van a hacer? Van a investigar la importancia de la poliembrionía en mango. Ojo, jóvenes, por equipo, ¿sí? Y además, recuerden que quedamos que era una semana para entregar las tareas. Dudas, jóvenes, hasta ahí. O de la tarea. Yo de la tarea anterior, profe, le mandé el trabajo, pero no recibí un mensaje de confirmación, entonces no sé si le llegó o tal vez no los ha checado. Ya chequé, joven. Lo malo es que pues también no conozco a muchos de ustedes. Bueno, a todos, pues, porque no les he dado clases ni, pues ahora sí ni los he tenido de frente, pues, para medianamente ubicarlos, ¿no? Pero acuérdese, joven, que es por equipo. Sí, profe. Si aparece, bien. Y si no, pues ya veremos qué sucede. Les recomiendo que chequen bien sus nombres en la tarea, joven, para que aparezcan y que esté bien escrito, porque luego me invierten los apellidos y no los encuentro en la lista. O simplemente supongo que no está en el grupo ese alumno. ¿Sí? Ejemplo, por decir un caso. A ver, luego ponen, por ejemplo, Cardona Medrano. Y si me voy a la lista, pues no aparece. O García Hernández. Pues si me voy a la lista tampoco aparece. Y entonces el que haga la portada, pues al menos cheque que estén bien escritos los nombres de sus compañeros. ¿Va? ¿Alguna otra duda? De la tarea, jóvenes.
¿No? No, profe, gracias. Ok. A ver, miren, jóvenes, aquí vean estas imágenes y váyanse a la que tienen de frente del lado derecho donde ya están colocando la semilla. Hay dos maneras o hasta tres de colocar las semillas de mango. Una es con la parte cóncava hacia arriba y ponerla a unos 2.5, 3 centímetros de profundidad. O sea, tampoco no se entierran tanto. Y la otra, si no la encuentran, pues pónganla aplanada o acostada, como está en la imagen de abajo. No van a batallar, jóvenes. Pero también no piensen que porque es una semilla grandota, le van a dar una profundidad también considerable. No. A veces las establecemos casi al ras de suelo. El domo, la parte más cóncava, queda casi a nivel del suelo o ligeramente enterrada. Recuerden que son plantas que en su etapa inicial también son herbáceas, jóvenes. Estas ustedes las quebran en esa etapa bien fácil. Entonces vean el domo hacia arriba o acostadita de forma aplanada. También que es recomendable, al igual que en el aguacate, que le quiten la cascarilla a esa café, porque que tienen inhibidores de la germinación. A ver, ya con esto. A ver si definiéramos, y creo que lo ven ustedes mucho en lo que es el desarrollo y el crecimiento. Hablamos de los cambios que se presentan en el organismo, iniciándose con la germinación de la semilla y terminando con la formación de la planta. El desarrollo está determinado por el genotipo y el medio ambiente. Desarrollo igual a morfogénesis y se entiende como el resultado de la diferenciación y el crecimiento. A ver, jóvenes, ahí les dejamos por hoy para que se echen un break pequeño y inicien su otra clase. Sí, profe, gracias. Ándale, Bien, profe. jóvenes. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente, cuídense. Hasta luego, profe.